¿Qué tal, amigos y hermanos? Dios les bendiga en esta hora. Bienvenidos a esta programación de Palabras de Vida. Es un gozo saludarles a cada uno de ustedes, darles la cordial bienvenida y agradecimiento por estar con nosotros en esta hora. Invitándoles a que compartan con nosotros esta programación de Palabras de Vida. Hoy le estamos acompañando desde la parte de producción y cámaras, Yair Coronado, y desde estos micrófonos sus pastores y amigos, Pedro José Coronado, presbítero de la zona 57 y pastor de la iglesia de la Cumbre, y William Cañas, pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda, ahí en Florida Blanca. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes y les invitamos para que compartan con nosotros un importante tema que hemos traído para todos ustedes el día de hoy. Pero antes, quiero presentarles a nuestro compañero de mesa de trabajo el día de hoy, el pastor Pedro Coronado. Pastor Pedro, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Gracias, Pastor William. Mi saludo para usted, también para Yair Coronado allí en la parte de producción y cámaras, a todos nuestros televidentes. Un gozo muy grande el poder compartir de nuevo estos 30 minutos de programación aquí en Palabras de Vida. Pastor Pedro, hoy tenemos un tema interesante, maravilloso, y quizás el título lo hará un poco más suspicaz. Y este tema es Entre dos amores. Pero no específicamente estaremos hablando acerca de aquel hombre que necesita decidir con cuál de esas dos mujeres que aparentemente ama se queda. No, estamos hablando de un amor muchísimo mayor, de lo que nosotros como hombres y mujeres de Dios necesitamos decidir realmente para el bienestar de nuestras vidas. Entre dos amores es el tema que estaremos tratando el día de hoy aquí en Palabras de Vida. Pastor Pedro, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, pastor, en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan, versículo 15 al 17, leemos la palabra de Dios. La expresión del apóstol dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué interesante esta palabra, Pastor Pedro, pero quiero resaltar lo que dice en el primer versículo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto nos habla de que la gente puede tener amor por las cosas del mundo. Por eso el tema de hoy, entre dos amores, porque cuando ese amor se arraiga en el corazón hacia cierta cosa, hacia cierta situación, es necesario que sea Dios mismo interviniendo para que usted pueda ser libre de esa atadura. Cuando hablamos de decidir entre dos amores, Pastor Pedro, vemos aquí cómo estamos decidiendo realmente qué es lo que debemos hacer. O amamos al mundo o amamos a Dios. En otra ocasión el Señor les dice: no podéis servir a dos señores, o amáis a Dios o amáis a las riquezas, ¿verdad? El mundo, sus deseos, todo esto quiere siempre envolvernos. Es más, dice la Biblia que este mundo está bajo el maligno, él tiene el poder, el control del mundo. Y por eso es tan necesario, tan importante que nosotros decidamos. Y cuando hablamos entre dos amores es porque el amor al mundo es fuerte y hay gente que le cuesta. El Señor les hace un llamado y les cuesta realmente dejar eso, pero el llamado de Dios es firme. Y Pastor Pedro quiere que nosotros realmente entendamos que necesitamos tomar una decisión, y una sabia decisión en este caso, Pastor. Así es, Pastor William. Bueno, vamos a nuestra pausa como habitualmente y ya retomaremos el tema para profundizar un poquito sobre lo que hemos anunciado, entre dos amores. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche.
Domingos 9 de la mañana, escuela bíblica dominical para toda la familia. Y 5 de la tarde, culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Bueno, y continuando en esta hora aquí en Palabras de Vida, estamos tratando este tema bien interesante que se llama Entre dos amores. ¿De qué amores estamos hablando? Porque alguien dirá, wow, qué interesante, dos amores. La Biblia nos habla de la gente que ama al mundo, pero también del que quiere amar a Dios. ¿Cuál de esos dos amores? Porque al mundo la gente lo ama, pero también dice, no, yo amo a Dios. Pero muchas personas quieren tener a Dios y al mundo. ¿Cuál de esos dos amores es el que debe decidir Pastor Pedro en esta mañana? Cuando hablamos de este tema, pastor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, se refiere a que el corazón de una persona puede estar dividido. ¿Cuántos corazones hoy se encuentran divididos por el amor a otra persona, no a la que Dios le dio, no al su cónyuge, si hablamos del matrimonio? Sí, como encontramos muchos casos en la Biblia, pero aquí estamos hablando de ese amor hacia aquellas cosas que son antivalores delante de Dios, y el corazón de esa persona se encuentra dividido, no ha podido decidirse por uno solo. Dios siempre ha querido que uno se decida por alguien solo, no que esté llevando esa vida doble, esa doble moral, sino que uno elija entre lo que uno considere que es más conveniente para mi vida. Y el apóstol Juan nos pone en la balanza, ¿sí? A ver cuál pesa más, si el amor a Dios o el amor al mundo, porque la Biblia dice de un predicador, dice que desamparó al apóstol Pablo, se fue amando a este mundo, prefirió dejar a un lado a Dios, prefirió dejar a un lado el ministerio, prefirió dejar a un lado el apóstol, aquel hombre de Dios que con una gran visión y amor por las almas estaba haciendo el evangelio, y dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Es terrible, pastor, cuando un creyente, por las vanidades de este mundo, sacrifica el amor a Dios y se va tras el mundo, cuando el apóstol claramente lo dice, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces usted está en la balanza y usted mire a ver qué pesa más, qué es más importante, qué es más prioritario para su vida, si el mundo, el cual, como el pastor decía, está bajo el maligno, o Dios, el cual nos da la vida y todas las cosas buenas que disfrutamos a diario. Querido amigo y hermano, Dios quiere precisamente hacerle libre a usted de toda atadura. Es importante que nosotros tomemos la decisión por Dios, decidirnos por Él. Quizás hay muchas cosas todavía en su corazón. Pastor Pedro, son muchos los cristianos a veces que, a pesar de que han iniciado el camino del Señor, de que están tratando de luchar contra las cosas del mundo precisamente, pero no han podido vencer y están ahí luchando, están tratando y dicen, pero es que todavía me gusta esto, todavía aquello. Hay gente que todavía se da las escapaditas, ¿verdad? Y que a veces hacen cosas y se esconden por allá donde nadie los vea, porque todavía hay cosas que no han podido dejar. Y ahí es donde el Señor les está hablando a esas personas. Usted que todavía se pega sus escapaditas por ahí, su chicotico todavía, porque hay gente todavía
¿verdad? Que se pega su fumada por ahí todavía escondidas y se come una menta, un chicle, algo para tratar de que no se den cuenta. Pero esto... O se echa sus traguitos, ¿no? Sus traguitos también y se come Sí. un chicle ahí para saber. Sí. ¿Qué pasa? Todavía están armando al mundo y dicen, pero yo amo a Dios con todo mi corazón, pero también aman al mundo. No se han decidido, pastor. Mire, hay algo cuando usted habla de eso, de esas escapaditas. Yo recuerdo en mi vida cristiana comenzando, mi juventud, que nosotros nos gustaba ir con otros jóvenes a visitar una familia, porque pues este anciano era muy cariñoso y su familia era muy acogedora, pero el hombre no tenía claro lo que dice aquí la palabra. O se decide por Dios o se decide por otras cosas, y él quería agradar tanto a Dios como seguir con sus costumbres del mundo. Y resulta que una ocasión yo llegué por detrás de la casa y él estaba allí en sus oficios cotidianos, pero tenía su cigarrillo porque él a escondida fumaba, no se había despojado de eso. Y recuerdo que cuando nos vio, que de repente llegamos y yo lo saludé y le dije, hermano fulano, Dios le bendiga, y tenía el cigarro en la mano, él, de la impresión que le dio al oír que lo hayamos visto fumando, metió rapidito la mano al bolsillo con todo y cigarro y no sacaba la mano del bolsillo. Y yo me di cuenta y después me reía porque comenzó a humearle el bolsillo, se le quemó el bolsillo del pantalón. Incluso, qué tristeza, hermano, porque este personaje murió de cáncer en los pulmones. Mire, yo creo que Dios le dio una lección inolvidable. Y lo más terrible es que nosotros ahí, le digo yo, hermano, ¿qué le pasó? Mire que el bolsillo le está humeando, se le prendió candela. Pues yo sabía que era el cigarro que lo había metido allí, pero él, para tratar de ocultar en ese momento, por la impresión de que lo saludamos y, uy, no, el cristiano fumando cigarro. Sí, metió la mano al bolsillo y se le quemó el pantalón. Así que yo creo que para qué nosotros tratamos de aparentar lo que no somos, de estar usted en la iglesia aquí consagradito y por allá metiéndose sus tragos a escondidas o fumándose su cigarro a escondidas, o muchos también hasta metiéndose su tabaco de marihuana a escondidas, cuando Dios lo ve todo, cuando Dios lo escudriña todo. David tuvo una experiencia, pastor, David tuvo una experiencia que lo marcó para toda la vida, y él dice, ¿a dónde huiré de tu presencia si tú estás en todas partes, Señor? No se nos debe olvidar, amados hermanos y televidentes, que Dios nos está viendo en cualquier rincón del mundo. Puede que se vaya usted por allá a hacer sinvergüenza, perdónenme la expresión, inmoral, a los moteles, a los lugares donde se esconden a pecar, pero allá Dios lo está mirando, no hay nada escondido, nada oculto, y usted tiene que decidir, o Dios o el pecado, o el mundo o Dios, el diablo o Dios, pero uno no puede estar ahí navegando entre dos aguas, porque eso no le agrada a Dios. Pastor Pedro, su historia me hizo acordar de una ocasión hace muchos años. Mi padre estaba iniciando una pequeña empresa de chocolate y tenía ahí un familiar que trabajaba ahí, y de vez en cuando decía, ya vengo, que voy a hablar con Aniceto, decía él, sí, voy a hablar con Aniceto, y se iba, y bueno, al principio pues algún vecino, alguien que conoce, y así, pero a veces, y ya empezó luego que todos los días, que ya vuelvo, que voy a hablar con Aniceto. Y bueno, hasta que un día a mi padre le causó curiosidad, y estaba por ahí mi hermano y le dijo, ¿quién es? Mire a ver con quién es que habla, cuál es el tal Aniceto, porque ahora ya no trabaja sino a toda hora sacando que me voy a hablar con Aniceto en la mañana, al mediodía, en la tarde, y hable con Aniceto. Y se fue mi hermano a buscarlo para verlo, y Aniceto era el cigarrillo que estaba allí fumando, y esa era la clave que él tenía para ir a echarse su cigarrillito, porque sabía que ahí no se le permitía en la casa, porque era un hogar cristiano. Entonces iba y se pegaba ya su cigarrillito, y ya estaba yendo a la iglesia y todo, pero no había podido despojarse del mundo, pastor, y quizás hay mucha gente que nos está viendo que le está sucediendo eso, que todavía está pegado allí a las cosas del mundo y ama eso, y dice, pero es que yo no soy capaz de soltarme, yo no he sido capaz, es una lucha, yo trato de dejarlo, pero no he podido. Queremos decirle que Dios lo puede hacer libre, y precisamente este programa lo hemos traído para todos ustedes el día de hoy, es para que entendamos que el Señor nos dice que sí podemos dejar de amar a ese mundo, porque es que hay gente que dice, no, bueno, voy a hacer el deber de no fumar,
pero más sin embargo se compran su cajita de cigarrillos y la tienen ahí guardada. Entonces así es muy complicado. O se va a hablar con gente fumadora, o quizás cuanto al trago, muchas cosas que dice el mundo y lo aman y no han podido ser libres de eso. Queremos decirle que si usted se decide por el Señor, Él realmente puede hacerle libre de esa atadura, pastor. Mire, pastor, ahí hace una distinción, ¿no?, de cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y enumera lo que hay en el mundo. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, o sea, todo lo que este mundo ofrece es pecaminoso, y allí lleva la palabra a mostrarnos los deseos de la carne, porque es la carne la que se habitúa a los vicios, ya sea, como usted decía, de aniceto, el cigarrillo, de licor, de la inmoralidad. Todos son deseos de la carne, ¿sí? Y la Biblia dice que la carne, con sus pasiones, hay que crucificarla. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 24. Dice que los que son de Cristo tenemos que llevar la carne a la cruz de Cristo y sacrificarla allí, es decir, sacrificar esas pasiones. No es que literalmente usted vaya y ahora que viene la semana tradicional, que le llaman entre comillas Semana Santa, vaya y se crucifique allí. No, se está refiriendo a que esas cosas tenemos que, aunque nos cueste sacrificarlas, darles muerte, como dice el apóstol Pablo. Hay que hacer morir en nosotros lo terrenal, que son los deseos de la carne, las pasiones de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, las vanidades, porque, bueno, cada persona tiene sus debilidades. Si son los hombres, los vicios, el licor, cigarro, otros tantos vicios más, quizás la inmoralidad. Las mujeres también sufren mucho por sus vanidades, una cantidad de cosas, pero usted tiene que entender a quién amo más, a quién quiero yo agradar más, agradarme a mí mismo, agradar a mis pasiones o agradar a Dios. Entonces ahí tiene que decidir usted entre esos dos amores. Pastor Pedro, nos dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6, mire lo que dice el versículo 24, dice allí: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vea qué interesante esto, ¿verdad? ¿Cómo hay que decidir? O sea, acá nos está diciendo ya Dios, si usted quiere honrar a Dios, servir a Dios, no puede amar al mundo. Si usted quiere servir a Dios, amar a Dios, no puede amar tampoco las riquezas. Hay gente, Pastor Pedro, que se apasiona, que se le entra algo en su vida de hacer dinero, que es que yo tengo que hacer plata, porque es que si no, y eso trabajan de sol a sol, eso no duermen, eso hacen, ¿por qué? Porque necesitan plata. Pero esa plata, ahora estamos hablando de gente cristiana, gente que está dejando a Dios a un lado, lo está haciendo, lo está apartando, ¿debido a qué? A que las riquezas están ocupando el primer lugar. Y a veces no es ni siquiera que tenga riquezas, sino en la búsqueda de tenerlas, entonces hace a un lado a Dios. Y el Señor le dice en esta hora: ¿usted quiere amar a Dios? Sí, yo lo amo. No ame las riquezas. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor a las riquezas, no las riquezas. Que la riqueza se necesita, es necesaria para muchas cosas, aún para la obra de Dios. Pero el amor, hay gente que se enamora del dinero, de la plata, del trabajo, de todos los bienes, y no aman a Dios. Y el asunto es que si usted pone primero las riquezas que a Dios, pues está definitivamente equivocado, está haciendo las cosas totalmente mal, pastor. Pastor, y hay algo que me llama la atención cuando el evangelista Mateo nos presenta esto, que en el griego la palabra riqueza es mamón, y se le consideraba entre los pueblos orientales como un dios, el dios Mamón, las riquezas, donde la persona le rendía prácticamente culto y adoración a ello, lo cual Dios dice que tenemos que decidirnos, que no se puede. Lo mismo que dice también la Biblia en Apocalipsis: uno no puede ser ni frío o no puede ser tibio, tiene que ser o frío o caliente, pero no un estado intermedio. Y hay gente que quiere tener un corazón dividido como lo tenía el pueblo de Israel, que eso lo estaremos viendo más adelante en el libro de Jeremías,
donde el corazón de ellos estaba dividido, adorando a los dioses paganos, pero también tratando de adorar al Dios de los cielos. Y Dios no comparte esto. Dios quiere o que lo amemos a Él o amemos al mundo, pero no tengamos el corazón dividido, lo cual para Dios es abominación. Usted tiene que despojarse y saber o Dios o el mundo. El tema que estamos tratando el día de hoy, entre dos amores. ¿Cuál es ese amor que lo tiene a usted totalmente debilitado? Cuando hablamos de amor, hablamos de algo, un apego profundo en nuestras vidas. ¿Usted realmente a qué está apegado? ¿Es consciente? Porque hay gente que dice, no, para mí primero que todo Diosito. Sí, pero no oran, no buscan a Dios, no se congregan, no participan en nada, ¿no? Y dicen que primero Diosito. Y no, para mí lo más importante es Dios, dicen algunos. Pero no es solo de palabras, es de vivencias, de realmente entender que usted quizás está amando mucho las riquezas. Usted se está dejando llevar por el mundo y el amor de Dios lo tiene abandonadito. Por eso le invitamos, vuelva al camino, acérquese a Dios y decida entre esos dos amores cuál realmente es el que necesita para su vida. Vamos a ir a nuestra pausa, pero ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Y continuamos aquí en Palabras de Vida, hoy con el tema entre dos amores. Ya hemos hablado de la gente que tiene su mirada en el mundo, las cosas del mundo, las vanidades del mundo. También de las riquezas, la gente que se pega a las riquezas y la riqueza lo vuelve lo más importante, la riqueza lo sacó de la iglesia, la riqueza lo apartó de Dios, la riqueza lo dejó a usted totalmente alejado de las cosas de Dios, porque hay gente que lo dañan las bendiciones. Qué bueno que son las bendiciones. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza al alma. Pero ¿por qué muchos, cuando la bendición llega a su vida, cuando llega el dinero, llega la comodidad, llega ya esa bendición, entonces se alejan de aquel que los bendijo, se alejan de aquel que les dio y entonces viene aflicción de espíritu? ¿Y todo por qué? Porque amaron más las riquezas que a Dios. Deje ese amor falso y vuélvase al amor de Dios, pastor. Así es, pastor, y mire, para finalizar ya esta primera parte del tema que estamos tratando, me llama la atención lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 12, ¿no? De aquel rico insensato, porque es una insensatez poner la confianza en algo perecedero como es el dinero. El dinero sí se necesita, claro, no podemos emprender un proyecto si no hay dinero. Tiene su lugar en la vida, por supuesto, en la vida cristiana también lo tiene, en cualquier área, pero lo que el Señor nos dice es que nos cuidemos de toda avaricia, dice el versículo 15, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Creo que todo esto es incierto, las riquezas son inciertas, son necesarias, pero el día que nos vayamos de aquí, nada de eso nos vamos a llevar. O sea, si Dios le proveyó dinero, disfrútelo, honre a Dios, viva para Dios, ponga eso al servicio de Dios, pero no ponga su corazón en lo que tiene, porque el Señor dijo, donde está nuestro corazón, nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Pastor, aprovechamos este minutico que nos resta para orar por nuestros televidentes y decirles que
reaccione, recapacite y vuelva su mirada hacia el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos dar esta palabra en el día de hoy a cada uno de nuestros televidentes, tanto aquellos que ya conocen tu palabra como los que no la conocen, y te ruego que la palabra, como dice el profeta, no vuelva vacía, sino que redarguya la conciencia, el corazón de cada uno de los que nos han estado viendo y oyendo, Señor, y tomen la decisión más sabia y más conveniente para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestra programación por el día de hoy. Queremos invitarles, si usted quiere volver a ver este programa, puede encontrarnos allí en YouTube. Usted puede entrar y buscar este programa con el tema Entre dos amores, y allí encontrará este tema del día de hoy que hemos compartido con todos ustedes. También queremos invitarle para que escuche esta programación de Palabras de Vida en radio. También tenemos Palabras de Vida Radio allí a través de Radio Bucarica 1050 AM. Allí puede encontrarnos de 5 a 5:30 de la tarde y de 5:30 a 6 aquí por Televisión Ciudadana, esta programación de Palabras de Vida Televisión. Les acompañamos el día de hoy desde la parte de producción y cámaras, Yair Coronado, y desde estos micrófonos sus pastores Pedro José Coronado y quien les habla, William Cañas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima, aquí mismo en Palabras de Vida. Dios les bendiga. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana, Escuela Bíblica Dominical para toda la familia, y 5 de la tarde, culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos.